Yo hace muchos años, cuando era joven, yo vengo de una familia relativamente ordenada, sana, sin vicios, sin maltrato, sin nada. Y bueno, yo crecí en un ambiente relativamente bueno, porque nunca pasé ninguna cosa fuera de lo normal en mi familia. Yo iba a colegio católico, yo conocía a Dios ahí, pero no conocí la verdad, verdaderamente. Solamente creía en Dios como cree mucha gente en el mundo, que es, creo en Dios pero miento. Hay delincuentes que creen en Dios, rezan antes de ir a cometer delitos. Y bueno, yo era uno más, no cometía delitos, era muy joven, nunca cometí delitos, pero creía de esa manera. Fui durante 6 años de la escuela, 5 años de liceo, y bueno, en un momento de mi vida dejé el liceo, empecé en el liceo cuando estaba más o menos en tercer año, empecé a fumar cigarrillos, después me empecé a mezclar con compañeros que más o menos hacían las mismas cosas y no le daban tanta bolilla al estudio. Después seguí probando otras cosas, hasta que después seguí pasando de año, empezaron a pasar los años y llegó un momento que también probé las fornicaciones y estaba inundado en pecado, que yo no sabía que eso era pecado, primeramente. Luego fui creciendo, fui adquiriendo más calle, como se le llamaba en ese momento, conociendo más cosas. Y bueno, me fui empapando de eso, sin saber que eso iba a traer consecuencias en mi futuro de manera horribles y que yo no iba a tener en cuenta lo que realmente iba a poder pasar con mi vida. Luego yo tenía un trabajo que era en una óptica, luego, que fue uno de mis primeros trabajos. Luego, paralelamente, empecé a trabajar en la noche, en un boliche. Yo tenía 18 años apenas, y ahí fue la primera vez que yo consumí una droga que me llevó a consumirla durante muchos años, que fue la cocaína. Yo esto lo cuento para la gloria de Dios, de donde Él me sacó, no para hacer apología de las drogas ni del mal andar. Entonces, después de ese tiempo, yo me fui metiendo cada vez más en la noche, cada vez más en las cosas que no eran correctas, sin que mi familia sepa. Solo que yo a los 21 años yo me fui de mi casa con una pareja, en buenas condiciones me fui, y pasé toda una vida desordenada, siempre con buenos trabajos. Yo con unos amigos tuvimos la cafetería de Pedro Solís, yo pude viajar a otras partes del mundo, me perfeccioné en idiomas, montones de cosas que yo creía que estaba bien, mi vida era ordenada, pero con alguna cosita porque era la mentira del diablo, no, es para divertirme. Y luego desencadenó un infierno en mi vida. Yo terminé siendo adicto al juego, a las mujeres, a la noche, a otro tipo de drogas, suplanté una por otra. Nunca terminé de estar en la calle, ni a robar, ni nada por el estilo. Gracias a Dios que no me dejó llegar a eso, porque las terminales de la delincuencia o de las drogas es eso, o hospital, muerte o preso. Entonces, gracias a Dios yo no llegué a tanto. Y bueno, en un momento de mi vida, cada pareja que tenía se me caía, no la podía sostener, montones de problemas, pero de todos colores, como quien dice. Hasta que en un momento una de mis parejas me fue infiel y eso me marcó para toda la vida. Me cambió mi personalidad, me hizo una persona súper insegura, con miedos, que hasta el día de hoy acarreo con algunas de esas cosas. Por eso vengo a hablarte de libertad hoy, porque la libertad es para todos los días. La libertad no es algo que yo lo alcanzo, algo que se alcanza. La libertad es como la santidad, se transita. Es un estilo de vida, vivir en libertad. ¿Amén? Entonces, como les decía, después de esa experiencia que yo tuve con una novia, que me fue infiel, a raíz de ahí yo me refugié más que nunca en las drogas. Y terminé como yo pensé que nunca podía terminar. Yo pensé en un momento que no se podía dejar. Era mi destino seguir así, hundido en las drogas, en la mala vida, hasta que empecé a tener daños colaterales hasta en mi familia. Y terminé volviendo a mi casa con mis padres, hasta que en un momento yo pude dejar las drogas con grupos de autoayuda durante 6 meses, pero luego caí de nuevo, porque el único que puede liberarte es Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. En nuestra fuerza tiramos un tiempo, pero luego caes, porque es una cadena, es una atadura. No es algo que nosotros manejamos a nuestra conveniencia como queremos. Es una atadura que el diablo te pone en tu vida y que solo Jesucristo te puede liberar. Amén. Entonces,
llegó un momento, una etapa de mi vida que yo hice una carta y fui incrédulo a una iglesia católica y dije, lo voy a tirar acá adentro, que decía, Dios, sacame de esta M. Una forma de decir caca, pero mal. Sacame de esta M. Y no la puse en la iglesia católica, la fui y la tiré en una bolqueta. Porque no sé por qué, algo fue el Señor que no me llevó ahí, me llevó a otro lado. Y bueno, a partir de ahí empecé a buscar ayudas más contundentes, como internaciones, y entré en un lugar y tuve 1 año y medio rehabilitándome, y hoy en día, casi con 2 años, te puedo decir que el Señor me ha liberado. Así que es para la gloria de Dios. La libertad es real la libertad. Los yugos de esclavitud que el diablo te pone en tu vida, solo Jesucristo te puede liberar de eso. Y hoy soy testimonio, hoy estoy acá no porque a mí se me antojó, sino porque Él me puso acá para predicar su evangelio, el verdadero, el que te sana, el que te libera, el que te restaura, eso lo es. Por eso debemos entender que la libertad es algo muy importante en la vida de todos nosotros. Amén. Y bueno, ahí traje un mensaje, pero primero vamos a presentar la palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Señor, humillados delante de ti, pidiéndote que en esta hora, Señor, tú limpies nuestros ojos con colirio para que podamos ver bien, podamos ver de manera espiritual, no como aquel ciego que veía como árboles. Queremos ver bien. Por eso, Padre, te pedimos en esta hora que tú nos limpies, que nos dejes blancos como la nieve para entrar delante de tu presencia, porque queremos entrar limpios, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tus ángeles desciendan con espada desenvainada, limpiando toda cosa que no sea de ti, que se haya querido infiltrar. En esta hora hacemos caer todo velo espiritual, limpiamos, Señor, nuestra mente, abrimos nuestro corazón para recibir de tu presencia. Padre, te pedimos que unjas tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús de Nazaret, la semilla caiga en buena tierra abonada que pueda dar un fruto, porque tu palabra dice que por tus frutos lo conoceréis, si queremos ser árboles buenos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor amado, que toda autoridad de las tinieblas la reprendemos en el nombre de Jesús y la sometemos bajo el pie del Cordero. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor amado, a que tu palabra haya cabida en nuestras vidas y que por lo menos un pedacito de nuestro corazón pueda cambiar a través de ello, entendiendo que nuestro corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Apláudalo porque Él está vivo y está aquí. Amén. Bueno, como les decía, que el tema de la libertad, que es muy importante, y yo ya había predicado hace un tiempito sobre la libertad, pero el Señor me lleva también a hablar de nuevo desde otra óptica, y me lleva a hablar del Evangelio según Marcos, que está en el capítulo 5. El título es El endemoniado gadareno. A lo largo de los evangelios, el ministerio más importante de Jesús fue el de la liberación. Por eso debemos de entender la importancia de la liberación. Porque muchas veces nosotros creemos que, no, yo ya estoy liberado, no, yo no necesito liberación. Yo también muchas veces me quiere venir eso. Pero si nosotros somos liberados y después volvemos a hacer lo mismo, o nos atamos en otras áreas que debemos de ser libres, en definitiva somos como los perros. ¿Por qué somos como los perros? Te digo porro. Somos como los perros porque vomitamos y nos comemos de nuevo el vómito. Amén. Por eso en esta hora te quiero hablar un poco sobre esta persona del endemoniado de Gadareno. Leemos en el nombre de Jesús. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos,
corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal, espíritu inmundo, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca de un monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dijo: permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaba. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver en aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, él había estado endemoniado. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. El Señor acá lo que nos habla acá Marcos, nos habla de este endemoniado de Gadareno, que dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, porque Jesús venía de calmar una tempestad, y ahora lo que iba a calmar era la tempestad por el milagro del hombre. Dice que cuando salió la barca, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros antes de conocer a Jesús, antes de que Jesús pueda liberarnos. Él viene, ¿y dónde nos encuentra a nosotros? Nos encuentra en los sepulcros, porque así es como es la vida del creyente antes de conocer a Jesús. Así como estábamos nosotros, estábamos muertos, porque el lugar de los muertos es el sepulcro. Amén. Y vivimos en esa muerte antes de conocer a Jesús. Por eso nosotros estábamos como Él, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y dice que nadie podía detenerlo, ni aún con cadenas. Y eso es lo que yo les decía hace un rato en el testimonio. Es lo que pasa con nosotros. El único que te puede liberar, el único que te puede sostener con cadenas, es Jesús. ¿Cuántas veces nuestra familia ha querido ayudarnos en montones de áreas? Como lo ha hecho conmigo con las drogas. Capaz que lo hizo contigo con una depresión, capaz que lo hizo contigo con alguna atadura que vos tenías en tu vida. ¿Cuántas veces quisieron ayudarte y nunca han podido? Porque solo Jesús lo puede. Yo fui a buscar autoayuda en un grupo y por un tiempo me sostuve. Pero después volví a caer, porque el único que puede desatarte de esa esclavitud es Jesucristo. Amén. Dice que más las cadenas habían sido hechas pedazos por Él y desmenuzados los grillos. Porque muchas veces los problemas nos hacen tener esa fuerza sobrenatural que hace que nosotros, de la gente que nos quiere ayudar, nosotros nos desatemos de esas personas, salgamos de esa ayuda que nos quiere brindar. Porque muchas veces los demonios, los problemas, las quejas, los problemas, las cosas que vienen en nuestra vida que nos atan, nos dan esa fuerza de luchar por esas cosas, no de salir. Porque nosotros no podemos salir por nosotros, solo Jesús lo puede hacer. Por eso dicen que este endemoniado rompía las cosas, porque nadie lo podía ayudar. Y esa fuerza bruta que le daban los espíritus inmundos eran para poder negarse a la ayuda de los demás, muchas veces. Por eso dice que nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras, porque él en el fondo estaba desesperado y andaba mostrándose
y lastimándose, porque él se lastimaba a él mismo, como yo lo hacía cuando me drogaba. Yo me lastimaba a mí, yo no delinquía, no hacía nada, yo me hería a mí mismo, iba creando heridas cada vez más grandes dentro de mí. Amén. Y dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrechó de él, y clamando a voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo de Dios, hijo del Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Porque hay una palabra más adelante, no me acuerdo bien en qué lugar está, que dice que ellos por un tiempo iban a estar acá en la tierra. Por eso le dice: ¿qué tienes conmigo? Porque ellos ya los conocían. Muchos de ellos, hasta el mismo diablo, término mal, piró cuando lo veía acá en la tierra, porque no sabía cuál era el plan de Dios. Los demonios no sabían cuál era el plan de Dios, pero sí sabían que Él era el que estaba allá arriba. Amén. Porque muchos de los que cayeron estaban allá y vieron quién era Cristo. Sabían que Él era el Hijo de Dios. Entonces cuando lo vieron, sabían que algo iba a pasar, sabían que en un momento había una palabra profética que decía que iban a estar hasta un tiempo y después se iban a ir. Entonces cuando lo vieron, ¿por qué dicen? Le dice: no me atormentes, te juro que no me atormentes. Y en otras versiones dice: antes de tiempo. Pero porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y ellos estaban creados para obedecer. Muchas veces lo que no obedecemos somos nosotros. Pero ellos: sal de este hombre. Y debían de obedecer. Por eso se postró. Porque todos fueron creados para adorarlo. Por más que fueron caídos, ellos están para cumplir órdenes. Como nos enseña un pastor, que ellos deben de obedecer al espíritu inmundo. Amén. Y dice que le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Esto hace referencia porque en esa época el Imperio Romano estaba hecho de legiones de soldados. Y los legiones de soldados iban de 2.000, 4.000, 5.000, 6.000. Por eso Marcos lo asocia a que son un montón. Entonces dice que le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región, porque en ese momento, en esa región de Gadar, había muchos judíos que eran inconversos. Entonces ellos querían quedarse ahí porque podían entrar, porque adquirían legalidad para poder entrar en ellos, porque no creían. Amén. Luego dice que estaban los cerdos, y los cerdos también simboliza espiritualmente cómo es el creyente cuando no cree. ¿Cómo es el creyente cuando hace lo que no tiene que hacer? Pisotea la palabra, pisotea, anda en el barro, vuelve al barro. Por eso. Y también en esa época querían, más adelante dice que los demonios envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, porque los espíritus lo que querían era matar. Y sabían que si los cerdos estaban yendo para aquel lado, iban a morir, iban a tener ese propósito que era matar. Amén. Y dice que envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, y Jesús le dio permiso, porque en esa época estaban bajo la ley todavía los judíos que no comían carne de cerdo. Por eso los mandó para ahí. Y dice que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión sentado, vestido y en su sano juicio cabal, y tuvieron miedo. Y muchas veces eso pasa con muchos, que ven las cosas que Jesús hace, ven las liberaciones, ven las transformaciones, y tienen miedo de poder cambiar, de poder restaurarse, ser liberados. Tienen miedo. Y esas personas tuvieron miedo viendo todo eso, sabiendo que había un endemoniado, estaba haciendo cualquier relajo. Tenían miedo del que cambió esa realidad. Dice que les contaban lo que habían visto, cómo había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y le rogaron que se fuera. O sea, ni por miedo optaron por Jesús. Y viendo al endemoniado, y acá dice que estaba en su juicio cabal, porque vos podés tener educación como yo la tenía, como yo hacía las cosas bien, como les contaba, como yo estudiaba, como hablaba inglés, portugués, tenía buen trabajo, temporada en Punta del Este, trabajaba en hoteles de categoría, pero si yo no conocía a Jesús, yo no iba a estar en ese juicio. Amén. Y esto es lo que nos dice acá, que por más que tuviese
sentado y vestido y en su piso cabal. Por eso ellos no entendían. Amén. Y dice que al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió. Y es como, después que Jesús me liberó de las drogas, después de 20 años de consumo, del cigarro, 20 años de consumo para la gloria de Dios, le dijo, vete a tu casa. Y lo mismo que hizo conmigo. A mí me mandó a mi casa, no me dejó en un lugar donde me sanó, no me dejó donde me libertó, me mandó a otro lugar, me mandó para que vaya con mi familia y les hable de la misericordia que Dios había tenido conmigo y de cómo me había liberado. Amén. Y todos se maravillaban. Y él empezó a publicar todas las cosas que él había hecho. Lo que Jesús había hecho con él, perdón. Y todos se maravillaban. Y es lo mismo que pasa conmigo, con mi familia. Yo cuando les cuento, y ellos me ven todas las cosas que yo hoy en día hago, cómo Jesús transformó mi vida, ellos se maravillan. Yo a mi familia le he hecho hacer oraciones de fe, le he presentado, obviamente que es un proceso, pero el primer paso lo hizo Jesús conmigo, que fue liberarme y mandarme a dar testimonio a mi casa. Amén. Porque también de otra cosa que te quiero hablar conforme a la libertad, es que como nos enseña el pastor, que nosotros debemos de ser liberados para liberar a otros, ser de bendición, ser bendecido para bendecir a otros. Por eso, una de las maneras más, a mi parecer, una de las mejores maneras de presentar el Evangelio es conforme a la libertad. Amén. A las personas de hoy en día, es una de las mejores maneras de presentar el Evangelio es conforme a la libertad. Porque es uno de los temas principales, la libertad. Es uno de los temas principales dentro de lo que es el Evangelio de la libertad, porque fue el principal ministerio de Jesús, la liberación. Hay 3 puntos que son claves en lo que es la libertad. Uno, la libertad, porque es un tema muy atractivo. ¿Quién no quiere andar en torno a la libertad? Sin entender bien claro lo que es la libertad, a rasgos generales, porque es atractivo la libertad. 2, Jesucristo se lo presenta en el Nuevo Testamento como el libertador del mundo. Y tercero, porque la libertad, el término libertad es una palabra que muy polémica muchas veces, porque hay gente que piensa que libertad es lo mismo que libertinaje. Que la libertad es hacer lo que vos quieras. Y eso, déjame decirte, que eso es una mentira del diablo. Mirá las marchas que hay hoy en día. Yo hago lo que quiero porque yo soy libre. Y el diablo, una cadenita. Yo soy libre, hago lo que quiero. Entonces, nosotros debemos de entender primeramente lo que es la libertad, es entender de qué somos libres, de qué es que nos libera. Debemos de entender liberados de qué somos o de quién. Y tenemos que identificar primeramente de qué fuerzas son las que nos tiranizan o las que nos tienen cautivos, que bloquean nuestra libertad, y es de eso de lo que Jesús nos viene a liberar. Amén. Primeramente, de lo primero que somos libres es de la culpa. Somos pecadores, por ende somos culpables. Y cargamos con esa mochila a raíz del pecado. La cargamos. Entonces, nadie es liberado si no es perdonado. Porque si nosotros no tuviésemos la misericordia de Dios, el perdón de Dios, no podríamos mirar a nadie en la cara. Ni siquiera podríamos buscar de Él por culpa. Porque yo primeramente muchas veces he pecado por haber cometido algún pecado. No, que voy a velar, soy un hipócrita. Y esa es la culpa. Por eso la culpa te deja atado. Por eso Jesucristo te libera de esa culpa. Para que vos sigas adelante buscándolo, hallándolo. Amén. Por eso el perdón te hace libre. ¿Por qué el perdón te hace libre? Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y dijo que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El perdón te hace libre, la verdad es el que te perdona. Amén. Entonces, de lo segundo que Jesús te libera es del pecado. O sea, primero Él lo que te libera es de nosotros mismos. Por eso la culpa y por eso el pecado. Él, primeramente, nosotros, antes de conocerlo, nosotros venimos con ataduras, venimos con cosas que nos tienen atados, que muchas de esas cosas vienen conjuntamente con los pecados que nosotros cometemos y con pecados que nosotros ni siquiera sabemos que hemos cometido.
Y cuando nosotros hablamos de pecado, yo antes asociaba el pecado ¿con qué? Asociaba con cosas correspondientes a delitos graves, como matar, robar, violar, que eso era pecado. Entonces, como yo no hacía nada de eso, yo no había pecado, yo no tenía pecado. Por eso no sabía que estaba atado al pecado. Por eso Jesús viene a liberar hasta de las cosas que yo no sabía que estaba atado. Por eso es tan importante la liberación. Amén. Y si vamos un poquito más profundo, la Biblia, ¿qué nos dice acerca del pecado? La Biblia nos dice que el pecado es lo contrario a Dios. Amén. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes mandamientos? A ver qué se acuerdan. Amén. Ama a tu Dios con todo tu ser. Amén. Lo resumí en todo tu ser. Ama a Dios con todo tu ser. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la Biblia habla de pecado como egocentrismo. Por eso es que nos libera de nosotros mismos primero. Porque el egocentrismo y el pecado es lo mismo. Porque es lo contrario a Dios. Amén. Entonces, el egocentrismo sería una cosa así. Sería como ubicarnos a nosotros mismos en primer lugar, proclamando nuestra propia autonomía, hacer como nosotros queremos. Segundo, ubicar a tu prójimo en el segundo lugar, cuando te conviene, si no, lo tiras un poquito más acá. Y por último, a Dios lo ubicás en algún lugar de trasfondo. Y eso sería el egocentrismo. Invertir los roles. ¿Se entiende? Entonces, en otras palabras, sería como vivir nuestra vida conforme a nuestras ambiciones, a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, olvidándonos de la gloria de Dios y del bienestar de los demás. Pero déjame decirte, hermano, que Jesucristo está vivo y se levantó de la muerte para liberarnos. Amén. Como lo hizo conmigo, que me ha liberado. Me faltan montones de áreas todavía, pero yo puedo dar testimonio de que la libertad es real y existe. Y que solo Jesús lo pudo hacer, no lo pudo hacer nadie. Amén. Por eso nosotros debemos de disfrutar porque Él cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras culpas. Él no teniendo pecado, siendo perfecto en justicia, en santidad, sin mácula, perfecto. Él se llevó nuestro pecado a la cruz, se lo llevó Él cargó con nuestra injusticia, siendo Él perfecto. Por eso se llevó nuestro pecado, nuestra culpa, nuestras iniquidades, maldades, todas esas cosas las cargó por nosotros, pero con un fin, que seamos perdonados nosotros. Por eso hay que entender que la liberación empieza con el perdón. Amén. Entonces, volviendo donde estaba, porque me mezclé un poco ahí los conceptos, Dios viene a nuestra vida y se mete a través de su Espíritu que vive en nosotros. Amén. Y Él empieza a transformar esas cosas que estaban mal, a volver opuestas. Todo lo egocéntrico nuestro, todas esas cosas que nos apartan del Señor, Él las cambia, las torna, Él las da vuelta, las pone opuestas, para que estemos alineados a Él. Entonces, y con esto cierro, yo lo que te quiero decir es eso, que Él entra en nuestra vida a través de su Espíritu, nos cambia, nos restaura, modifica esas cosas que están mal dentro de nosotros, con ese fin, que nosotros estemos alineados ahí a su presencia, que por su presencia nosotros podamos ser impactados y transformados. Entonces, nuestra personalidad que era cerrada, esa personalidad que nosotros teníamos apática, empieza a cambiar, se empieza a abrir, como lo hace una flor al sol. ¿Amén? Amén. Y bueno, mis hermanos, esto era lo que les quería compartir, es lo que hablaba el Señor, lo que yo voy entendiendo sobre lo que es la liberación, sobre lo que es necesario, y bueno, en eso es lo que humildemente vengo a compartirles hoy, y bueno, espero que se haya entendido. Yo creo que se entendió, porque si yo no entiendo lo que el Señor me habla, yo creo que ustedes también. Amén. Así que bueno, gracias al Señor que hoy me deja venir a dar testimonio, estando yo hundido en pecado, y Él me levantó y me puso acá a predicar su evangelio, para que el que no crea, vea que la libertad es real. Amén.
Conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre. Eso dice su palabra. Hay que creer. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque tu palabra es perfecta. Tú con tu palabra, Señor, has creado todas las cosas, Señor. Por eso hoy levantamos en alto nuestras manos y decimos que tú eres bueno, que tenemos un Dios que es eterno. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesús, el sacrificio que le ha hecho en la cruz fue con un propósito que nosotros seamos libres. Por eso, Señor, ayúdanos a ser partícipes de esa libertad, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy declaramos libertad sobre nuestras vidas. Hoy declaramos libertad sobre nuestra familia. Padre, hoy tu pueblo se levanta creyendo en ti y que la libertad es real. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que tu palabra quede incrustada en nuestro corazón. Que en aquellos momentos, cuando quiera reflotar el viejo hombre, recordemos de aquel gadareno que se postró en tu presencia, pidiendo y clamando y rindiéndose humillado a él. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por este tiempo. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que sigas dándonos entendimiento para entender, Señor amado, que si el Hijo del Hombre nos libertara, seremos verdaderamente libres. Y esa es tu palabra que es viva y eficaz. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, que todo espíritu de venganza